Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de física atmosférica. El día de hoy vamos a ver un ejemplo bastante sencillo que tiene por objetivo visualizar cuál es el efecto de la fuerza de Coriolis. Y para esto vamos a tomar del libro esta figura que es o que ejemplifica el sistema que queremos analizar. Entonces, lo que vamos a tener es una superficie parabólica. Entonces, este es como un corte vertical de una superficie que tiene forma de parábola. Ahora, ¿por qué forma parabólica? Precisamente por esto, porque la superficie parabólica va a cancelar la fuerza centrífuga con la gravedad. Entonces lo que vamos a tener es que tenemos algo así como una superficie parabólica, ¿verdad? Un plato, una especie de mesa parabólica, y pues esta mesa está girando. Y sobre esta mesa va a haber un objeto que puede, vamos a suponer que es libre de moverse sobre esta superficie sin fricción. Entonces, la curvatura que tiene esta superficie va a ser tal que si esta, supongamos por el momento que es una esfera colocada sobre la superficie y está girando sobre esta superficie, pues va a haber una fuerza centrífuga que va a ser precisamente omega cuadrado por r. Y entonces la idea es que si nosotros queremos cancelar esa fuerza centrífuga, pues hay que darle una cierta inclinación a la superficie, de tal manera que la componente horizontal del peso cancela la fuerza centrífuga. Entonces, esto lo hacemos precisamente para no tener que lidiar con la fuerza centrífuga en las ecuaciones de movimiento. Y además, como acabo de mencionar, consideramos que no hay fricción. Entonces, eso también simplifica las ecuaciones. Entonces, lo que va a suceder es que la única fuerza que va a actuar cuando analicemos esto desde el sistema que rota es la fuerza de Coriolis. Entonces, vamos a hacer esto porque la fuerza de Coriolis es probablemente la fuerza de la que menos intuición tenemos. Entonces, las ecuaciones de movimiento de los fluidos, según vimos en la clase anterior, es todo esto que está acá, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, pues no vamos a utilizar la ecuación de los fluidos porque vamos a analizar el movimiento de una partícula. Entonces, muchos de estos términos no son necesarios y en el caso de una partícula, pues simplemente dejan de existir, como en el caso de la presión, por ejemplo. Entonces, en la configuración de nuestro sistema, tenemos que esto es una partícula, ¿verdad? Entonces, esta derivada, la derivada material, se convierte simplemente en la derivada total de la velocidad. Y habíamos dicho que la gravedad, en este caso, la componente vertical, pues cancela, ¿no? Con el peso, perdón, con la normal sobre la superficie. Y debido a la curvatura, una componente de esa fuerza normal cancela la fuerza centrífuga. Y decimos que no hay fricción tampoco. Entonces, toda la ecuación de movimiento se va a reducir a esto. El único término que queda es el de la fuerza centrífuga. Perdón, el de la fuerza de Coriolis, ¿no? Entonces, de nuevo, el truco acá es darle curvatura a esta superficie para que la gravedad pueda cancelarse eh, con las dos componentes horizontal y vertical. No, perdón, la gravedad, no, perdón. Que la fuerza centrífuga, perdón, ese término que está acá, pueda cancelarse con la componente horizontal que genera el peso de la partícula, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, todo está hecho para que la única fuerza que quede en esta ecuación sea Coriolis, ¿no? Y entonces podamos ver cuál es el efecto único de esta fuerza nada más. Entonces la ecuación de movimiento que queda es la que está aquí abajo, ¿verdad? La derivada de la velocidad respecto del tiempo es igual a esta parte que es la aceleración de Coriolis. Entonces, en lo que resta de la clase nos vamos a enfocar a resolver esta ecuación diferencial con el detalle
necesario. Entonces, vamos a considerar que en nuestro sistema podemos localizar a la partícula con sus coordenadas horizontales, X y Y, ¿verdad? Ya que no se mueve en la dirección vertical más allá de la superficie curva que tenemos acá. Entonces vamos a suponer que la superficie es curva, pero que no tiene desplazamiento vertical fuera de la superficie. Entonces va a ser suficiente considerar solo dos coordenadas y la velocidad entonces va a tener una componente u, que es la componente en x, y la componente b, que es la componente en y ninguna velocidad en z. Mientras que la velocidad angular va a ser un vector que, como su eje es el eje vertical z, ¿verdad? Acá tendríamos nosotros el eje vertical z, va a tener una magnitud omega. Y entonces lo que hay que hacer es expandir este producto cruz que tenemos acá. Entonces sustituimos omega por su forma vectorial y la forma también en componentes de la velocidad. Y cuando hacemos el producto cruz nos queda este resultado que vemos aquí abajo. Y como decíamos, la derivada material se convierte únicamente en la derivada total. Y por simplicidad, ¿no? Esta ecuación la estamos resolviendo en el sistema que rota. Entonces vamos a quitar rot de la derivada y de la velocidad u. Entonces acá no se nos olvide, estamos describiendo el movimiento desde el sistema que rota. Es decir, si nosotros nos pudiéramos parar sobre la superficie parabólica que está girando, entonces este es el movimiento que nosotros veríamos de la partícula. ¿Sí? Muy importante tener esto presente. Entonces lo que tenemos acá es un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Cuando nosotros tomamos la derivada del vector u, pues tenemos una componente en x que sería esta primera ecuación que vemos acá, igualada a esta componente de aceleración. Y la componente en y, que sería la derivada de v respecto de t, igualada a esta otra componente de aceleración. Y entonces lo que tenemos acá son dos ecuaciones diferenciales acopladas. ¿Por qué acopladas? Porque vemos que la derivada de u depende del valor de b y la derivada de b depende del valor de u. Entonces, para resolver este sistema, tenemos que resolverlo como un sistema acoplado. Y esto, pues, probablemente ya lo hemos encontrado antes y es fácil de hacer. La manera más sencilla es tomar la derivada en el tiempo de esta primera ecuación, ¿verdad? De tal manera que acá nos va a quedar entonces segunda derivada y aquí nos va a quedar derivada de b respecto de t. Y entonces ahora lo que hacemos es tomar esta derivada de la segunda ecuación y sustituirla acá. Lo que logramos con eso, ¿verdad? Es tener una ecuación donde solo involucra una sola variable, ¿verdad? De esta manera. Entonces podemos despejar, ¿verdad? Así como lo hicimos acá, esta velocidad, entonces pasamos 2 omega dividiendo. Y luego eso pues queda igualado a esta parte de acá. Cuando nosotros hacemos ese poquito de álgebra, nos queda una sola ecuación, que es una ecuación que nos da la segunda derivada de u respecto del tiempo con este término. Y cuando nosotros vemos este tipo de ecuación, ya inmediatamente sabemos qué ecuación es. Es una ecuación del tipo oscilador armónico, ¿verdad? Es decir, tenemos la segunda derivada en el tiempo, en este caso de una cantidad, por una constante, que en este caso es 4 omega al cuadrado, por la cantidad que estamos derivando. Y entonces ya sabemos inmediatamente cuál es la solución de esta ecuación. Y la solución es puede ser, ¿verdad?, seno o coseno con una cierta amplitud y un ángulo de fase. Recuérdense que no importa si es seno o coseno, ¿verdad? Porque si es uno o lo otro, va a estar determinado por el ángulo de fase, el cual se determina por las condiciones iniciales. Entonces, siendo totalmente generales, le podemos poner, ¿verdad?, una amplitud C, que es C, ¿verdad? Y por coseno. Y acá vemos que ponemos la raíz cuadrada de esta constante que nos queda acá. Entonces la raíz cuadrada de 4 omega cuadrado pues es 2 omega. Y entonces esto es lo que funciona como una frecuencia de oscilación que vamos a interpretar ahorita un poquito más adelante.
Entonces, esto nos da una solución para u. Y entonces, una vez que sabemos u, sería solo de sustituirla acá en esta ecuación y podríamos encontrar entonces quién es b, ¿verdad? Entonces, la solución para b, ¿verdad? Pues sería, no, sustituimos acá u y luego integramos, ¿no? Esa sería la manera más sencilla de encontrar b. Y nos queda de esta otra manera, ¿no? Después de hacer ese procedimiento. Si nosotros queremos resolver el problema de manera completa, es decir, encontrar una solución única, hay que encontrar los valores de c y de phi. Y para eso necesitamos condiciones iniciales. Entonces vamos a elegir las condiciones iniciales de tal manera que hay que darle una velocidad inicial a la partícula. Entonces la componente en x en el instante inicial vamos a decir que es 0. Mientras que le vamos a dar una componente a la velocidad, un valor, perdón, a la componente de velocidad en y. Entonces, esto lo que significa es que inicialmente la partícula se mueve en la dirección y, ¿verdad? Y esa es su velocidad inicial. Si no le damos velocidad inicial, la partícula simplemente no se mueve, ¿verdad? Entonces, por eso debemos dar velocidad por lo menos en una dirección. Y decimos que parte del origen. Entonces, cuando nosotros hacemos estas sustituciones en las ecuaciones anteriores, ¿verdad? En b y en u, podemos encontrar phi y podemos encontrar c. Y resulta que la amplitud del movimiento, en este caso de la velocidad, perdón, es b sub 0, ¿verdad? Entonces, esta es la componente de la velocidad en x y esta es la componente de la velocidad en y. Esto todavía no resuelve el problema de movimiento porque ahorita solo tenemos la velocidad. Para encontrar la posición de la partícula hay que recordar que la velocidad pues es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y lo que hay que hacer es integrar una vez más, ¿no? Integramos la velocidad u para encontrar la posición x y la velocidad b para encontrar la posición en y. Y las integramos también usando como condición inicial esto, que la partícula parte del origen. O sea, que en el instante inicial x es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces, esos detallitos no los puse acá, ¿verdad? Para no alargar demasiado nuestra clase. Pero lo pueden verificar ustedes muy fácilmente. Y resulta que la posición entonces está dada por esta expresión y la componente en y de la posición es esta otra. Esto pues es bastante sencillo de visualizar qué es, lo podemos graficar muy fácilmente y resulta que esto representa una circunferencia. Entonces, y la circunferencia pues está precisamente en el libro y tiene esta forma. Es una circunferencia que no tiene centro en el origen, sino que lo tiene precisamente acá, ¿verdad? Ese centro depende de los parámetros de velocidad y la velocidad angular con la que gira la plataforma. Lo importante, ¿verdad?, es que podemos verificar acá fácilmente las condiciones iniciales. Acá habíamos dicho parte del origen, ¿no? Entonces, esta circunferencia pasa por el origen. Y la velocidad inicial era en y. Entonces, justamente en el instante inicial, la velocidad es un vector tangente a la trayectoria que apunta en la dirección vertical y. Y lo interesante entonces es que la trayectoria de esta partícula vista en el sistema que rota, en el cual solo está presente la fuerza de Coriolis, es una circunferencia, ¿sí? Entonces, este es el efecto de la fuerza de Coriolis, cuando la fuerza de Coriolis es una única fuerza, perdón, es una única fuerza. Entonces, esto nos recuerda un poco a otro tipo de fuerza que tiene un comportamiento similar y es la fuerza de Lorentz en un campo magnético. Entonces recuerden que la fuerza de Lorentz, ¿verdad?, es el producto cruz de la velocidad con el campo magnético y la fuerza de Coriolis es el producto cruz también de la velocidad pero con el vector de velocidad angular, ¿verdad? Entonces voy a regresar un poco al inicio, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Entonces ven ustedes que tiene toda la misma forma, ¿verdad? Excepto por el factor de 2, tiene la misma forma
que la fuerza de Lorentz de un campo magnético. Eh, el origen es totalmente diferente, ¿verdad? Que aquí no hay nada, no hay ningún fenómeno electromagnético, pero la em, ecuación matemática que nos da la fuerza es prácticamente la misma en su naturaleza. Entonces, por eso no es extraño, ¿verdad?, que la trayectoria de una partícula sujeta únicamente a la fuerza de Coriolis sea un círculo, porque como ustedes muy bien saben, cuando una carga que se mueve a velocidad constante se mete en un campo magnético constante, pues resulta que la trayectoria es una circunferencia también. Entonces, lo mismo sucede con la fuerza de Coriolis. Entonces, podemos pensar en esta velocidad angular como si fuera una especie de campo magnético que hace que la partícula se mueva en una trayectoria curva, ¿verdad? Entonces, eso era lo que queríamos visualizar con este pequeño ejercicio, ¿no? Que la trayectoria inducida por la fuerza de Coriolis es una curva. Y lo que es más, ¿no? Para que esta trayectoria sea curva, quiere decir que la aceleración de Coriolis es perpendicular en cada momento, ¿no? De nuevo, porque es el producto cruz entre la velocidad angular y la velocidad. Entonces, la fuerza de Coriolis funciona perfectamente bien como una especie, en este caso, de aceleración centrífuga, perdón, no centrífuga, centrípeta, ¿verdad? Que apunta hacia el centro de esta trayectoria y mantiene la trayectoria circular. Entonces, de nuevo, si logramos aislar totalmente la fuerza de Coriolis, este es su efecto. En la práctica vamos a tener fuerza de Coriolis más otras cosas. Entonces la trayectoria de las partículas de viento no van a ser, obviamente, circunferencias. Entonces lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que no se nos olvide que esta es la trayectoria de la partícula vista desde el sistema que rota. Es decir, si alguien, un observador, está parado sobre la plataforma, girando con ella, entonces vería el movimiento de la partícula de esta manera. Pero recordemos que también podemos resolver la ecuación en el sistema inercial, es decir, nosotros estamos ya parados en el laboratorio y vemos a la plataforma girar con la partícula moviéndose sobre ella. Entonces, si nosotros queremos resolver las ecuaciones de movimiento en el sistema inercial, entonces recordemos cómo transformar las aceleraciones desde el sistema inercial al sistema que rota. Y para eso sirve esta fórmula. Entonces, si utilizamos la ecuación de movimiento en el sistema que rota, esto nos da prácticamente la aceleración en el sistema que rota. Entonces lo que hay que hacer es sustituir esta ecuación en la que tenemos acá arriba. Y pues lo que vamos a ver es que al sustituir el término de aceleración en el sistema que rota, eso va a cancelar esta parte que tenemos acá. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Que este término se va a cancelar. Y lo que vamos a tener es que el único término que sobrevive es el de fuerza centrífuga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación de movimiento? Bueno, la ecuación de movimiento quedaría de esta manera. Entonces, visto desde el sistema inercial, la única fuerza que interviene sería esto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, acá utilizamos la ecuación que ya resolvimos, lo único es que transformamos la aceleración al sistema inercial. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Esta ecuación, la cual debemos expander este producto cruz que tenemos acá. Entonces, para calcular eso, pues es sencillo. Simplemente nos recordamos que R es el vector posición y solo tiene componente en X y en Y. Y la velocidad angular ya la habíamos definido como este vector. Entonces hacemos el primer producto cruz y nos queda esto, ¿verdad? Ese sería omega cruz R. Y luego hacemos el segundo producto cruz, ¿verdad? Y entonces ya nos queda este otro resultado. Y entonces ahora esto lo igualamos, ¿verdad? Con las componentes de aceleración. Entonces recordemos, ¿no? Ese doble producto cruz es la aceleración de la partícula. Entonces, como solo hay dos componentes de velocidad, ¿verdad? La componente en x, esta que está acá, la igualamos a la derivada de u respecto de t.
Y la componente en y, fácil también, la igualamos a la derivada de b respecto de t. Notamos ahora que esto no es un sistema de ecuaciones diferenciales, sino que cada una se puede resolver inmediatamente, ¿verdad? Porque en el caso de la primera ecuación, todo depende de x, y en el caso de la segunda ecuación, todo depende de y. Es decir, acá las variables no están acopladas. Entonces, lo más fácil de hacer es decir, bueno, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y esta primera ecuación la escribimos de esta forma, ¿no? Entonces nos queda segunda derivada de la posición respecto del tiempo más omega cuadrado por x igual a 0. Y esta ecuación no depende para nada de y. Y viceversa, la ecuación de y no depende para nada de x. Entonces este no es un sistema acoplado. Podemos resolver cada ecuación por separado. Y de nuevo, ¿verdad? Oh sorpresa, este tipo de ecuación también es como un oscilador armónico. Entonces podemos escribir inmediatamente la solución para cada una de las ecuaciones, utilizando también las condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales son las mismas que utilizamos para el sistema que rota, ¿no? La velocidad en x es 0, velocidad inicial. La componente en y es b sub 0 y decimos que parte del origen, ¿verdad? Entonces cuando sustituimos todas estas condiciones en nuestra solución, nos queda que en x tanto la velocidad como la posición es 0, ¿verdad? Es decir, en x, en este sistema inercial, no hay ningún movimiento, mientras que para y obtenemos una velocidad y una posición. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Pues lo interesante es que si nosotros comparamos esta solución con la solución en el sistema que rota, en el sistema que rota habíamos determinado que la trayectoria es una circunferencia, mientras que acá la trayectoria es simplemente una oscilación en la coordenada y, porque no hay movimiento en x, es decir, aquí no hay circunferencias. El único movimiento es un movimiento de oscilación en el eje y, es decir, si viéramos la partícula, pues iría como que de arriba a abajo, de arriba a abajo. ¿De dónde sale la circunferencia? La circunferencia sale cuando pasamos al sistema que rota. Entonces el observador que está girando con la plataforma observa que este movimiento de oscilación vertical se convierte en un movimiento de oscilación tanto vertical como horizontal, y conjugadas las dos componentes nos da un movimiento circular. Lo que es interesante también es que el valor de la frecuencia es diferente. En el sistema que rota, la frecuencia de oscilación es 2 omega, y en el sistema inercial la frecuencia es simplemente omega, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias que tenemos en el movimiento de una partícula cuando de alguna manera aislamos el efecto de la fuerza de Coriolis. Entonces, a lo que a nosotros nos va a interesar es describir el movimiento desde el sistema que rota, ¿verdad? Que aparentemente nos da soluciones más complejas. Pero eso es precisamente lo que nosotros observamos estando en la superficie de la Tierra. Noten que uno siempre resuelve los problemas de física trasladándose a un marco de referencia inercial. Pero acá eso no nos sirve porque no estamos en un marco de referencia inercial. Aquí no hay escapatoria porque estamos en el sistema que rota. Y entonces, por eso, ahora vamos a utilizar la descripción desde el sistema que rota. Entonces, con esto terminamos nuestra clase de hoy.